Amén, hermanos, continuamos aquí en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Ya vemos, varias enseñanzas acerca de este capítulo que tiene tantas cosas que el Señor nos ha hablado, tanta revelación y tanta enseñanza que el Señor nos ha venido hablando estos sábados, hermanos. Entonces continuamos en este pasaje que, como decíamos, es un pasaje de transición en el cual el Señor expande su ministerio en Galilea y en el cual pues hemos visto también varias revelaciones acerca de quién es Él. ¿No? Vemos que el Señor venía revelándose progresivamente, hermanos. Entonces hace 8 días nos encontramos con un pasaje, como nos lo enseñaba Alberto, donde veníamos de un momento glorioso de ver al Señor en la transfiguración, y de un momento llegamos a encontrarnos con la miseria en el valle y vemos aquella escena de el hijo endemoniado, el hijo de este hombre que llevaba tiempo sufriendo a causa de un demonio que, como lo explicaba el hermano, lo hacía convulsionar, lo hacía botarse en el fuego, trataba de destruirlo. Y vemos como ese hombre acude al Señor porque en su imposibilidad, en su naturalidad, él veía que no podía hacer nada por sí mismo. Y también veíamos como el Señor nos daba ese gran aliento a nosotros, hermanos, que a veces sufrimos tantas cosas, a veces con nuestra familia, con nuestra vida, y debemos darnos cuenta que únicamente acudiendo al Señor podemos encontrar nuestro alivio, nuestra solución. Ahí veíamos también cómo el Señor reprendió el demonio que estaba en este joven y fue libre. Veamos también la incredulidad, cómo este hombre luchó con la incredulidad, el Señor le permitió vencer. Y veamos también, los discípulos que no habían podido con esto y el Señor los reprendió fuertemente, hermanos. Entonces ahí en el 43, después de esta escena de desolación en el valle, ahí Lucas nos dice lo siguiente: y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Entonces veamos cómo todas las personas estaban asombradas de lo que el Señor Jesús hacía. Y era como lo veníamos viendo ya en el capítulo 9, tantos milagros, tantos señales, como Herodes también estaba sorprendido acerca de todas las maravillas que se estaban viendo en la región de Galilea. Y lo precioso es ver que decía que las personas se admiraban de la grandeza de Dios, hermanos. Todas estas obras, estas señales, no eran algo para satisfacer tal vez el morbo de las personas y todas estas cosas, sino que eran para traer gloria al nombre de Dios y también para mostrar quién era aquel que estaba haciendo estas señales, que era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y ahí en el 43 continúa diciendo: y maravillándose todos de las cosas que hacía, Él dijo a sus discípulos. Entonces aquí en el 43 vemos el Señor libera a ese hombre endemoniado, a ese joven endemoniado, y las personas empiezan a maravillarse, pero ahora hay algo que el Señor tiene que hablar con sus discípulos. Acá Lucas no nos lo va a decir, de forma más clara, pero el relato de Marcos nos habla un poco más como si el Señor Jesús hubiera tomado a sus discípulos aparte para poder decirle esas cosas que Él iba a decir. Ellos estaban en la región de Galilea, ellos se iban a dirigir a Capernaum, que era una ciudad en Galilea donde ellos iban a estar, la ciudad donde era Pedro. Y en ese camino el Señor iba a hablar con los discípulos y les iba a decir algo muy importante que ya se los había dicho en unos versos anteriores que habíamos ya estudiado. El Señor va a anunciar nuevamente su muerte, y en ese anuncio de su muerte nosotros vamos a encontrar un contraste entre la humildad y tal vez la grandeza que buscaban los discípulos, porque las cosas de Dios son diferentes a lo que nosotros creemos o llegamos a percibir con nuestra mente. Ahí el Señor en el versículo 44 nuevamente va a anunciar su muerte. Él le dice a sus discípulos: haced que os penetren bien todas estas palabras. ¿Cuáles eran esas palabras? Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Entonces el Señor nuevamente anuncia su muerte, y como nosotros lo veíamos ya hace unos sábados atrás, cuando el Señor anunció la muerte a sus discípulos, que Él les estaba diciendo que era necesario que Él padeciera,
pero también que como Él iba a padecer era necesario que los discípulos siguieran ese mismo camino y tomaran la cruz y le siguieran. Ahora Él nuevamente le está recordando a los discípulos lo que ha de acontecer con Él en Jerusalén, como Él va a ser entregado en manos de hombres pecadores, y esto no iba a ser por algo que se le ocurrió a los hombres coger al Señor Jesús, apresarlo y matarlo, hermanos, sino como hemos venido viendo, es algo que había estado determinado por Dios mismo. Jesús había sido entregado por Dios desde antes de la fundación del mundo, y Él debía cumplir ese propósito allí en Jerusalén. Él debía ir a Jerusalén y padecer a manos de los pecadores. Si no hubiera habido sacrificios, si Cristo no hubiera entregado su vida, ninguno de nosotros podría ser salvo. Entonces Él le habla a los discípulos y les dice que es necesario que Él vaya a Jerusalén y sea entregado en manos de hombres para ser tratado como un malhechor, hermanos. Ahora lo que les decía, esto es algo bien precioso poder encontrar esto en este contexto y en lo que vamos a venir estudiando, porque no era para menos, o bueno, ya en la mente de los discípulos y de las personas que veían a Jesús, tal vez el pensamiento de ellos estaba lleno de decir: este es un hombre sobrenatural, alguien que hace tantos milagros, tantas maravillas. Tal vez el pensamiento de los discípulos también ya en ellos estaba ese pensamiento de un Mesías popular, como se tenía pensado varios judíos lo pensaban, acerca de aquel que llegaría a instaurar el reino, los liberaría del yugo romano, y tal vez ellos al ver tantos milagros, tantas señales, estaban llegando a creer esto en sus mentes. Y nuevamente el Señor tiene que aterrizarlos y decirles: no va a haber gloria sin sufrimiento, porque es algo bien contrario a lo que nosotros a veces pensamos, hermanos. Nosotros pensamos que la exaltación nuestra es cada vez ser más grandes, hermanos, pero la exaltación del Señor era hacerse cada vez más humilde, ser despreciado, como lo vemos allá en el libro de Filipenses. La gloria de Cristo era ser humillado a manos de los pecadores para luego ser puesto por encima de todas las cosas. El camino de la exaltación no era hacia arriba, sino hacia abajo. Y eso es lo que el Señor nuevamente va a traer a la mente de los discípulos, hermanos. Entonces ahí Él les anuncia que es necesario que ellos sean entregados, que Él sea entregado en manos de hombres. Y ahora Lucas nos va a decir algo adicional. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Eso es algo que nosotros vemos aquí, hermanos, y vemos como el Señor dice que dijo estas palabras y ellos no las pudieron comprender. Ahí, cuando nosotros vemos esto, cuando miramos los paralelos que se encuentran en Mateo y en Marcos, parece que ellos sintieron tristeza a causa de esto que el Señor les estaba diciendo, a causa de que el Señor les decía que Él tenía que padecer. Nosotros veíamos cuando compartía Camilo acerca de cuando el Señor anuncia la muerte a sus discípulos, como Pedro empezó a reconvenirle para que eso no ocurriera. Ahora aquí, después de todo lo que está aconteciendo, como el Señor se reveló en su gloria, como ellos veían las señales, los milagros, ese miedo que ellos decían que ellos no entendían y tenían miedo en preguntarle estas palabras. William MacDonald dice que este miedo era como si ellos sintieran temor de que lo que Cristo está diciendo es verdad, porque entonces ellos no podrían tener esa noción del reino como ellos lo estaban pensando en el momento. El Señor Jesús debía padecer, y tal vez para muchos de los discípulos el reino ya iba a ser instaurado, ya va a llegar el momento en el cual el Señor Jesús iba a revelar su poder de una forma más extraordinaria, iba a ser liberados de los romanos, y ellos van a reclamar puestos de preeminencia, porque es lo que vamos a ver aquí más adelante. Entonces ellos no entendían estas palabras. William MacDonald es como si ellos no quisieran entenderlas. Es como cuando alguien le dice la verdad y no la quiere entender, porque eso va en
contraposición a sus planes o a lo que nosotros queremos. El Señor nos dice algo y nosotros no queremos creerlo o no queremos aceptarlo porque está en contra a lo que nosotros queremos o deseamos. Y ese era el temor o el miedo que ellos tenían. Ellos no querían preguntarle porque no querían que se confirmase esto que Él les estaba diciendo, hermanos. Era necesario que el Hijo de Dios padeciera a mano de los pecadores, hermanos. Y como lo veíamos, el tema principal de conversación entre el Señor en el monte de la transfiguración, Señor, Moisés y Elías, era esta gran obra que Él iba a cumplir allí en Jerusalén. Este éxodo, o como Él se iba a dar en manos de los pecadores por nuestra salvación. Sin sufrimiento no iba a haber gloria. Y eso era lo que el Señor quería poner en la mente de los discípulos. Y ahora llegamos a la discusión o al asunto que es en el cual me voy a enfocar en la enseñanza de hoy, hermanos, porque el Señor tiene en estos pasajes una lección de humildad para nosotros, como lo tuvo para sus discípulos. Pero esa humildad iba a iniciar por mostrarle a ellos cómo Él iba a ser entregado, cómo Él, siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, como lo dice allá el libro de Filipenses, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo hasta entregarse hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Ahora es muy diferente esto a lo que nosotros pensamos, a lo que los discípulos van a reclamar aquí en este pasaje que acabamos de leer. Ellos van a entrar en una discusión acerca de cuál de ellos sería el mayor en el reino, cuál de ellos sería el mayor, cuál de ellos tendría el puesto de preeminencia más alto, y el Señor va a responderles de una forma en la cual va a darles una lección de humildad. Hermanos, como les decía, nosotros nuestro camino a veces de gloria pensamos que es hacia arriba, pero vemos en el Señor Jesús que el camino de gloria fue hacia abajo, hermanos. Ahí en el 46 nos dice Lucas: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Acá cuando leemos el relato de Marcos en el capítulo 9, en el versículo, los versos 30 en adelante, ahí Marcos nos muestra o nos amplía un poco más el panorama de esta escena. Nos dice que ellos iban dirigiéndose a Capernaum, ellos iban en el camino y posiblemente el Señor Jesús iba adelante de ellos. Y ellos en la parte de atrás estaban teniendo una discusión acerca de cuál de ellos iba a ser el mayor. Entonces el Señor Jesús, acá Lucas nos dice que, en el versículo siguiente Lucas nos va a decir que el Señor Jesús enseguida tomó una acción. Pero Marcos nos muestra algo adicional de lo que esta discusión causó en el corazón de los discípulos, que fue vergüenza. Ahí en el versículo 33 de Marcos capítulo 9 dice lo siguiente: y llegó a Capernaum y estuvo en casa y les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, hermanos, aquí vemos que Marcos nos dice que el Señor les hizo una pregunta a ellos: ¿qué disputabais vosotros en el camino? Nosotros sabemos que el Señor conoce todas las cosas porque Él era Dios juntamente con el Padre. Ahora, esta pregunta que el Señor le está haciendo a ellos es una pregunta para descubrir el corazón. Así, de la misma forma que el Señor le preguntó allá a Adán en el huerto del Edén: ¿dónde estás tú? Acá el Señor le va a preguntar a los discípulos: ¿qué era lo que vosotros disputabais en el camino? ¿Qué era lo que ustedes estaban hablando en el camino? Y el versículo 34 nos dice que ellos callaron. Porque ninguno fue capaz de levantar la voz y decirle: Señor, estábamos hablando acerca de cuál de nosotros es el primero. Hermanos, porque eso traería vergüenza a ellos. Cuando el Señor Jesús estaba diciendo lo que acabamos de leer unos versículos atrás, que Él iba a padecer en mano de los hombres, ahora ellos disputando y peleando por cuál de ellos iba a ser el primero.
El Señor Jesús está haciéndose el último y ahora los discípulos peleando por cuál de ellos va a ser el primero. Y vemos este contraste entre la humildad del Señor Jesús y la exaltación que querían tener los discípulos, y que no es nada diferente a lo que nosotros buscamos en nuestra vida, como lo vamos a ver. Entonces esta pregunta les trajo vergüenza a ellos, y dice que ninguno de ellos fue capaz de responder acerca de lo que ellos venían haciendo en el camino, que era disputando entre sí a ver cuál de ellos iba a ser el primero. Entonces ellos sintieron vergüenza y guardaron silencio acerca de esto. Ahora el Señor, que conoce todas las cosas, Él iba a darle una respuesta a esta discusión. Pero antes de eso, hermanos, me parecía muy precioso una enseñanza que da un hermano mexicano acerca de este pasaje, y él decía: en este pasaje podemos ver manchas en el carácter cristiano. Aquí nosotros vamos a encontrar el orgullo, que es una de las mayores manchas en nuestro carácter. Así que a veces es la causa de pecados más graves y cosas que nos traen consecuencias más terribles, y que es de tanto aborrecimiento delante del Señor. Entonces la vida cristiana está llena de manchas, y es necesario que el Señor, por medio de su palabra, por medio de su enseñanza, Él pueda corregirnos a nosotros, hermanos. Cada vez que Él nos habla por medio de la Escritura, por medio de las enseñanzas de los hermanos, Él está buscando limpiarnos, Él está buscando purificar nuestra vida, así como lo dice allá el libro de Efesios, que la esposa, la novia, iba a ser purificada por medio de la palabra de Dios. Entonces, asimismo nosotros debemos ser conscientes de esto, hermanos, de cómo estas manchas están en nuestra vida. El orgullo, que aquí se manifiesta en esta discusión que estaban teniendo los apóstoles, los discípulos. Inclusive ahí en medio de ellos estaban aquellos 3 que habían contemplado la gloria de Dios, y también estaban disputando por cuál de ellos iba a ser el mayor. Y el Señor, pues bueno, va a dar la enseñanza ahí en Marcos, nos va a decir que el mayor no es el que se enseñorea, sino el que sirve. Todo completamente contrario a lo que nosotros podríamos pensar. Porque, hermanos, ¿qué es lo que busca el mundo constantemente? Si no es la exaltación y los puestos de preeminencia. ¿No es eso lo que buscan las personas que no conocen a Cristo? Hermanos, pero lo triste es ver cómo eso está en medio del pueblo de Dios. A veces en medio de las iglesias las personas quieren tener los puestos de preeminencia. A algunos les gusta que les llamen rabí, así como decía el Señor Jesús. Les gusta que les digan doctores, pastores, profeta, apóstol, y buscan puestos de exaltación, queriéndose hacer pasar por mayor que los demás. Pero no ese es el pensamiento del Señor Jesús. El pensamiento del Señor Jesús es: el que se haga el menor en medio de ustedes, ese es el mayor. Para el mundo el mayor es aquel que vive en opulencia, no sé, tal vez con más títulos, hermanos, pero para el Señor Jesús no es este el mayor, sino el que sirve. Entonces ellos van a mostrar ese carácter manchado, y el Señor Jesús los va a tener que reprender por causa de esta discusión que ellos estaban teniendo en este camino. Ahí en Marcos 9:35 dice que el Señor se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Vemos que en la discusión ellos no le dijeron al Señor qué era lo que ellos venían hablando en el camino. El Señor les preguntó y ellos guardaron silencio. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, ahí en el 35 dice, entonces él se sentó, en Marcos 9, Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero y el servidor de todos. Hermanos, aquí vemos cómo cómo el cristianismo sería la antítesis del pensamiento mundano. Porque en el pensamiento del mundo, hermanos, siempre está en la mente de las personas ser más grande que el otro. Ser el mayor, ser el que más tiene, el que más títulos obtenga,
Hermanos, pero en el pensamiento de Cristo, en el pensamiento de Dios, eso es totalmente contrario. Aquí el mayor no es el que más tenga, sino el que más sirve. No es el que más exaltación busque, sino el que más se humilla. Vemos cómo sería el cristianismo la antítesis del pensamiento del mundo, algo completamente contrario a lo que el mundo busca. Por eso decía alguien que el orgullo y el cristianismo no son compatibles. Más porque el orgullo nos aleja de Dios, como ya lo va a decir, como lo dice Santiago, que Dios resiste a los soberbios. Hermanos, y qué triste es ver, como decía, en medio de la iglesia encontrar esto tantas veces, hermano. A veces tanto orgullo en medio nuestro, en nuestra vida, en medio de las personas que sirven, algunos creyéndose más que otros, queriendo pisotear a otros. Hermanos, esto es completamente contrario a lo que Dios nos habla en su palabra. Entonces vemos cómo este orgullo mancha nuestra vida, y era lo que se estaba viendo en la vida de los discípulos, de los apóstoles. Aquí cuando leemos el libro de Proverbios, nosotros encontramos como el contraste entre el orgullo y la humildad. Ahí en Proverbios 15:33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. O sea, aquel que actúa en humildad, aquel que vive de acuerdo a lo que Dios nos muestra en su palabra, que es haciéndose el último, haciéndose el postrer, es aquel que va a recibir la honra de parte del Padre, no aquel que se exalta y quiere hacerse el primero. Y esto, como lo decía, lo encontramos ¿en quién? En la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús mismo le estaba diciendo a los discípulos antes de reprenderlos por causa de ese pensamiento que ellos tenían. Él les anunció su muerte. Él les dice: yo voy a sufrir. Hagan que eso les entre profundamente en los oídos. Yo voy a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos, dice que no lo entendieron. También vemos en Proverbios 29:23 que nos dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde espíritu sustenta la honra. A veces vemos el orgullo, la opulencia, querer ser los primeros, querer ser llamados maestros, rabí, pastor, ser los más, nombrados. Hermanos, a veces todo eso nos lleva al orgullo, que nos va a conducir al abatimiento. Y como lo dice también otra parte en Proverbios, antes de la caída viene la altivez del espíritu. Antes de que nosotros seamos humillados, nos exaltamos. Entonces vemos cómo los discípulos tienen esta mancha en su carácter, como esta mancha está presente en nuestra vida. Hermanos, como nosotros también muchas veces nos comportamos de esta misma forma, queriendo ser los primeros, queriendo ser las personas más vistas, y no seguimos el ejemplo de Cristo. Ahí, como lo dice la palabra, si seguimos a Cristo, deberíamos seguir sus pisadas, seguir su ejemplo de humildad, seguir su ejemplo de entrega, su ejemplo de servicio. El mismo Señor Jesús dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Y Él dio ejemplo lavándole los pies a sus discípulos. Él dio ejemplo sirviendo en todo al Padre, entregándose por amor a nosotros. Vemos cómo Él actuó con humildad. Entonces nosotros deberíamos obrar de la misma forma, hermanos. Si queremos ser los mayores, el Señor nos dice que debemos hacernos los últimos. Entonces ahí vamos a continuar con el ejemplo que el Señor les va a poner sobre la mesa a los discípulos. Una lección de humildad. Decía Francisco La Cueva: la humildad es una lección tan difícil
que se nos tiene que enseñar con todos los métodos posibles. Entonces el Señor Jesús le habla a los discípulos. Ahí en Marcos vemos que Él les dice que si alguno quiere ser el primero, debe hacerse el postrero y servirle a los demás. Ahora el Señor no iba a dejar la enseñanza en el aire, sino que Él iba a darles una ilustración a ellos. En el versículo 36 de Marcos, o en el versículo... Ya lo tengo acá. Bueno, leamos el 36 de Marcos. Dice Marcos 9:36: y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo. Entonces vemos que el Señor Jesús tomó un niño. Ahí en Lucas 9:47 dice: y Jesús, percibiendo los corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Entonces vemos como el Señor ve la discusión que ellos tienen. Lucas no nos dice todo lo que había acontecido, como el Señor les había preguntado, pero Marcos sí no lo cuenta, no lo relata, y nos dice que el Señor Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Lucas nos dice que tomó un niño, Marcos nos dice que lo tomó y lo puso en medio de ellos. Ahora, como Francisco La Cueva dice, la humildad es una lección tan difícil de aprender que se nos tiene que enseñar con todos los métodos posibles. Y esa no iba a ser la única discusión que ellos iban a tener en cuanto a este asunto. Más adelante ellos iban a volver a pelear por lo mismo, ahí en Lucas capítulo 22. Inclusive después de la cena del Señor, ellos iban a volver a pelear por cuál de ellos iba a ser el mayor, cuál de ellos iba a tener más preeminencia. Después de que el Señor les habla en la cena, les dice que el cuerpo de Él iba a ser entregado, la sangre iba a ser derramada, y ellos vuelven y tienen la misma discusión, y el Señor allá les va a decir: los reyes de la tierra se enseñorean de las personas, pero ustedes no deben ser así, sino que el que ustedes quiera ser el mayor debe hacerse el menor, ahí en Lucas capítulo 22. Ahora el ejemplo que el Señor les pone acá, o la ilustración, es tomar a un niño y ponerlo en medio de ellos, algo que los llevaría a reflexionar a ellos, hermanos, porque, Craig Kinnear dice que la posición social era una inquietud preeminente en la sociedad antigua, y los niños no tenían ninguna preeminencia social. Ahora el Señor Jesús llama a un niño y lo pone en medio y les va a decir, y les dice: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces vemos que el Señor trae un niño, que la condición social de un niño sería no tener ninguna preeminencia social, y el Señor lo pone en medio de él. Y va a hacer reflexionar a los discípulos, hermanos, pero en este sentido en el cual Él los va a hacer reflexionar, no es que los va a llevar a pensar a ellos de que Él, siendo Dios, puede tomar a un pequeño en sus brazos. Más o menos es lo que los va a llevar a reflexionar en la mente de ellos. Es que si alguno se cree grande, debe ser capaz de estar junto a los pequeños. Porque cuando nosotros vemos quién es el que tiene la preeminencia, o quién es el rey, quién es el que tiene la pompa o la opulencia, son los que se mezclan únicamente o se juntan únicamente con las personas de su mismo estatus social. Pero ahora el Señor Jesús trae un niño y lo pone en medio de ellos y dice: el que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces el Señor está mostrándole a los discípulos que ellos no deben tener ese sentido de grandeza, porque el sentido de grandeza, según el mundo, hermanos, va a llevar a aislarnos, a creernos mejor que los demás y a querer juntarnos únicamente con aquellos que también tienen lugares de preeminencia. Pero el Señor no es así. El Señor trae un niño que no tenía ninguna posición social. Eso se dice que fue en Capernaum, posiblemente en la casa de Pedro, y que el Señor pone a ese niño en medio. El Señor tenía mucha cercanía con los niños, que el Señor, los discípulos también en otra ocasión decía que los niños querían acercarse a Él y ellos no querían dejarlos, y el Señor dijo: si los niños
Vienen a mí, no se lo impidan, déjenlos, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque los niños eran vistos como alguien que no tenía mucha importancia en la sociedad. Y ahora el Señor está dándoles este ejemplo de humildad a ellos. Si Él siendo Dios, si Él siendo aquel que está por encima de todos, hermanos, puede recibir a un pequeño, nos ha recibido a nosotros siendo miserables, ¿por qué nosotros queremos hacernos los grandes? Y esta es la enseñanza de forma pedagógica que el Señor le da a los discípulos, tomando un niño y poniéndole en medio de ellos y diciéndole: si alguno recibe a un niño como este, a mí me recibe. Y no solo me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermanos, vemos cómo el Señor destruye ese sentido de orgullo o de, de ambición de poder, de ambición de querer sobresalir, que está en nuestro corazón, hermanos, que está en nuestra vida presente. No podemos, hermanos, pensar que hermanos, que Dios está buscando personas grandes y opulentes. No, hermanos, Dios está buscando personas que sigan su ejemplo, que anden con humildad. Y Él está dándole esta lección de humildad a sus discípulos. Ellos están peleando tal vez quién va a tener el puesto de preeminencia. Y como les decía, ellos tenían también en su mente tal vez ese deseo de que iba a venir el Mesías y Él iba a restaurar el reino, y tal vez ellos iban a tener los puestos más preeminentes, iban a estar encima de las demás personas. El Señor primero les anuncia su muerte y ahora les pone un niño en medio de ellos y les dice: el que tome a un niño o que reciba a un niño como este, me recibe a mí. Hermanos, qué diferente es el pensamiento del Señor al nuestro, ¿no? Qué diferente es la mente del Señor a nuestra mente. Nosotros pensando tal vez en hacernos grandes y el Señor mostrándonos que vamos a ser grandes siendo pequeños. Y eso es algo bien contradictorio. Para ser grande debo hacerme pequeño. Suena contradictorio, hermanos, pero así es como funciona la mente de Dios. Porque Dios está interesado en destruir nuestro yo, que causa tantos problemas. Y eso estaba presente en la vida de los discípulos. ¿Cuál de nosotros va a ser el más grande? ¿Yo o yo? Hermanos, el Señor llega ahí a tratar con el corazón de ellos, hermanos. Y como les decía, el orgullo y el cristianismo no son compatibles, hermanos, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, hermanos. Y es esta primera enseñanza que el Señor, esta primera lección que el Señor le da de humildad a los discípulos. El que quiera hacerse el primero, debe hacerse el último. Ahora hay otro asunto que Él va a tratar con ellos, y es el asunto acerca del sectarismo, que también trae orgullo a nuestro corazón. Ahí en el versículo 49 de Lucas 9, dice que entonces, o sea, el Señor les acaba de dar una ilustración acerca de la humildad, y en el 49 dice: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Acá esta respuesta que Juan le da es como si hubieran quedado avergonzados por causa de lo que el Señor acababa de decir. El Señor les acababa de hablar de que ellos debían hacerse los últimos y ellos sienten vergüenza. Entonces hay un silencio y enseguida Juan rompe este silencio, tal vez queriendo buscar una alabanza de parte del Señor, porque le va a decir: Maestro, vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Tal vez él diciendo: Señor, bueno, la embarramos en querer buscar los primeros lugares, pero en esto sí acertamos, callamos a aquellos que no andan con nosotros.
Es como si Juan hubiera roto el silencio diciendo: Señor, hicimos algo bueno. Y eso es otra muestra de orgullo que hay en nuestro corazón, hermanos. El sectarismo en medio nuestro. Y el Señor va a responderles de una forma en la cual ellos no van a pensar, hermanos. Y esto lo vemos mucho en el cristianismo moderno, en nosotros, hermanos. El denominacionalismo que tanto daño le ha hecho a la iglesia. Y el sectarismo que se promueve aún en medio de nuestras iglesias locales, hermanos. Creyendo que nosotros estamos en la verdad y los que no están con nosotros no están en la verdad. Entonces Juan dice que había visto unas personas expulsando demonios en el nombre de Cristo y que él enseguida dijo: se lo prohibimos, Señor. Entonces Juan intentó callar, o bueno, calló a aquel que estaba haciendo la obra de Dios. Hermanos, y esto es bien triste porque eso ocurre también en nuestro tiempo. Aún nosotros mismos muchas veces lo hacemos. Nomás en nuestro ambiente de iglesia, nosotros decimos: es que nosotros sí tenemos o comprendemos la revelación de la iglesia, de cómo debe ser la iglesia sin nombre. Debemos tener la pluralidad de ancianos, una iglesia por localidad. Hermanos, si nos jactamos de eso y menospreciamos a aquellos que están haciendo la obra de Dios, a veces tal vez algunos que están haciendo la obra de Dios de una forma más ordenada y más eficaz de lo que nosotros la estamos haciendo. Y entonces llegamos a decir: no, es que ellos no están con nosotros, entonces no están haciendo las cosas de forma correcta. Y formamos este sectarismo dentro de nosotros. Y como decía un hermano, nos hemos terminado volviendo la denominación de la iglesia sin nombre. Criticamos las denominaciones y a veces terminamos siendo una más. Entonces, hermanos, a veces ocurre esto y es también una muestra del orgullo que hay en nuestro corazón, de creer que nosotros sí hacemos las cosas y los demás no. Hay también algo que a mí personalmente me ha llenado de tristeza en muchas ocasiones, y es el sectarismo de un movimiento moderno, el movimiento neorreformado o neopuritano, que se creen que ellos están salvando al cristianismo y han menospreciado la obra de Dios. Sus líderes dicen: es que Latinoamérica necesita ser evangelizado porque no conocen las doctrinas nuestras. Hermanos, menospreciando la obra de hombres que entregaron sus vidas porque nosotros conociéramos el mensaje de Cristo. Ahora ellos dicen: no, es que si no reciben las doctrinas de la gracia según lo que ellos dicen, no están en la verdad. Hermanos, esto es un orgullo. Y en muchas ocasiones han llegado a distorsionar el pensamiento de muchos cristianos para que rechacen la obra de Dios en otros. Eso es algo bien triste, así como Juan. Señor, vimos a algunos hablando en tu nombre y se lo impedimos. Así quieren hacer ellos, hermanos, y eso es algo triste. Hermanos, si vemos que cuando ocurre esto en la vida, en el cristianismo, cuando nosotros nos volvemos sectarios y nos cerramos únicamente a algo que nosotros creemos que es la verdad, hermanos, estamos cerrándonos a la plenitud de lo que Dios quiere darnos por medio de su cuerpo, por medio de su iglesia. Nos negamos a recibir la diversidad que Dios ha dado a su cuerpo, al pueblo de Cristo. Hermanos, yo veía cómo a veces el Señor tiene que tratar tanto nuestro pensamiento para que dejemos de creer que somos los únicos que estamos llevando la verdad y apreciemos el trabajo de todos aquellos en los cuales Dios está obrando. Y ahora acá lo digo en el sentido de aquellos que están proclamando la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo vino a la tierra a morir por los pecadores, siendo Dios juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Aquellos que confiesan estas doctrinas fundamentales y están haciendo la obra, llámense como se llamen, son nuestros hermanos y debemos orar por ellos. Sean pentecostales, sean carismáticos, aún sean reformados,
sean arminianos, sean calvinistas, sean lo que sea. Si están haciendo la obra de Dios, debemos llamarles hermanos y debemos orar por ellos. El problema es cuando se nos quiere imponer un pensamiento como la verdad. Y aún como se llega a menospreciar la iglesia de Cristo a causa de estas ideas que ellos siguen. Bueno, si a mí hace un tiempo mirando esto veía que Spurgeon era un seguidor profundo de las doctrinas, de la gracia, el calvinismo, de todo eso. Y él en su juventud era alguien muy, no sé, puede decir como alguien muy ferviente con eso, con ese tema, y condenaba al que no pensaba como un calvinista. Pero después de un tiempo, en su edad más avanzada, él llegó a decir que había puntos correctos en varios de los sistemas, tanto en el arminianismo como en el calvinismo, y que él no debía rechazarlo. Había puntos positivos en los dos sistemas teológicos. Entonces vemos cómo el corazón de nosotros debe ser mudado para entender que Dios está obrando en otras personas. Que aunque no se reúnan con nosotros, aunque no sigan tal vez lo que nosotros pensamos, Dios está haciendo su obra. Dios está haciendo que su iglesia avance. Hermanos, y como decían, cuando nosotros nos cerramos, hermanos, y ese es el daño que le ha hecho todo este movimiento neorreformado a la iglesia. Yo pienso que le ha cerrado el pensamiento a la iglesia a creer que solo ellos tienen la verdad. Y a veces menospreciamos la pluralidad del cuerpo de Cristo y nos cerramos únicamente en que ellos tienen la verdad. Y es más triste aún que ellos dicen que ellos son los de la sana doctrina. Todo el que no piense como ellos no es de sana doctrina. Hermanos, se están comportando como Juan. Señor, estos están hablando en tu nombre, pero no siguen el pensamiento de tal y tal predicador. Porque a veces hasta es triste escuchar, hermanos, es que esta es la verdad porque la dijo tal predicador. Y no diciendo esta es la verdad porque la palabra de Dios lo dice. A veces vemos esto. Me llama la atención algo que decía Oscar García Johnson, y él decía: gracias doy a Dios por todas mis herencias y formaciones teológicas y eclesiales. Doy gracias a Dios por mi formación católica, en la cual en mi infancia me ayudó a crecer junto con Anselmo de Agustín de Hipona y el monje agustiniano y reformador Martín Lutero. Aprecio una fe siempre en busca de entendimiento, la cual me trajo al amor de Dios. También doy gracias a Dios por mi formación reformada, la cual me ayudó a crecer a través de mis años de secundaria. En ella aprendí el valor de una fe reformada, siempre reformando, y el compromiso del estudio de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por mi formación pentecostal, la cual me ha sostenido espiritualmente a través de los desafiantes estudios filosóficos, teológicos y culturales en mis años de estudio académico estadounidense. En ella aprendí una fe renovada, siempre renovando, y el compromiso del servicio en la iglesia y la fiesta del Espíritu en el culto y la cultura. Y doy gracias a Dios por mi formación bautista americana, la cual me ha dado el espacio ministerial para pastorear, teologizar y hacer misión por medio de una fe ecuménica, siempre dialogando. En ella aprendí a liderar sin denominar y misionar sin colonizar. Ahora acá aparece esta palabra ecuménica que a veces algunos cristianos la escuchan y se asustan. Hermanos, hay un ecumenismo bíblico que Dios debe buscar en medio de nosotros, y es que no haya barreras en medio de aquellos que profesan la verdad de Cristo. Como decía Francisco Lacueva, este es un ecumenismo sano que se debe procurar. Entonces nosotros debemos aprender esto, hermanos, aprender que hay muchos que Dios está usando en diferentes lugares. Hay personas que no les gusta, hermanos. De verdad que a veces uno escucha predicadores que les da rabia que Dios obre por medio de un movimiento que no es el de ellos. Como ocurrió a principio de año, lo que ocurrió en Asbury, el despertar que había en unos jóvenes que duraron en un culto por más de 15 días, por más de 20 días, y salieron un poco de predicadores del movimiento neorreformado en Estados Unidos a decir: eso fue fabricado, eso es una farsa. Hermanos, qué triste ver eso.
en vez de alegrarse por lo que Dios estaba haciendo. Entonces se llega a menospreciar la obra de Cristo. A veces uno llega a ser contagiado y menosprecia a personas que tienen algo que ofrecer al pueblo de Dios. Samuel Pérez Millos decía lo siguiente: el denominacionalismo es la gran escoria de la iglesia en el día de hoy. Pero no solo se trata de mantener la exclusividad denominacional, sino que lo más grave es el ataque frontal dentro del mismo grupo a quienes no están en sintonía con la forma de pensar y ser de otros. La iglesia ha perdido grandes valores, estupendos maestros y creyentes capaces por el grave delito de no estar integrados en el sistema religioso y tradicional. Hermanos, cuánta belleza o cuántas cosas el Señor puede darnos por medio de la pluralidad o de la diversidad que Él ha dado en su iglesia hoy, hermanos. ¿Cuántos pastores, yo digo, de línea pentecostal, hermanos, que si los escucháramos, nuestra fe sería avivada? Obviamente hay un desorden que uno dice a veces le causa tristeza, hermanos. ¿Cuántos predicadores carismáticos? ¿Cuántos predicadores de los hermanos libres? Hermanos, que el Señor está levantando, que nosotros deberíamos poder recibir toda esa riqueza que Dios ha dado a su pueblo, a su iglesia. Entonces ahí la respuesta del Señor que el Señor le iba a dar a Juan iba a ser tal vez diferente a lo que él pensaba que iba a ocurrir. Ahí en el 50 de Lucas 9 dice: Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces ahí viene la respuesta de parte del Señor, hermanos. No se lo impidáis, porque el que no es con nosotros, contra nosotros, por nosotros es, hermanos. ¿Cuánto nosotros deberíamos alentar a aquellos que el Señor está levantando en cualquier otro ambiente? Alegrarnos cuando el Señor hace un milagro, un despertar en cualquier otro lugar, en cualquier otra congregación, en cualquier otra, denominación. Nos deberíamos alegrar, nos deberíamos orar por ellos, para que el poder del Evangelio, para que la obra de Cristo avance. Porque el Señor Jesús decía: porque el que no es con nosotros, no es contra nosotros, por nosotros es. Deberíamos darnos la diestra de compañerismo y quitar ese sectarismo de nuestra vida. Y esta es otra lección de humildad que el Señor tiene que darnos a nosotros, hermanos. Como el Señor debe derribar de nuestra mente este sectarismo que a veces hay en nosotros. Llegar a decir: es que mi iglesia sí es la iglesia verdadera. Tal vez en medio de las iglesias locales decir: es que la iglesia en Ciudad Bolívar sí ha crecido, menospreciando las otras iglesias de Dios. Decía A. W. Tozer hablando acerca de que no hay cristianos de segunda categoría. Él decía: un joven llegó a decirme: es que yo soy pastor de una iglesia pequeña. Que le dijo: no hay iglesias pequeñas a los ojos de Dios, todas son iguales. Cristo dio su sangre por todos aquellos que se reúnen en cualquier parte. Entonces nosotros no tenemos por qué menospreciar la obra de Dios. Debemos quitar esto de nuestra mente. Ahí en Marcos 9:39, el Señor, Marcos agrega algo más y dice: pero Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y luego pueda decir mal de mí. ¿Por qué se lo vamos a impedir si están proclamando a Cristo, si están proclamando su evangelio? Y eso es algo pues que debemos tener claro, hermanos. Todos aquellos que confiesen las doctrinas fundamentales son nuestros hermanos. Porque aquí no caben testigos de Jehová, no caben los unitarios, no caben aquellos que creen en una salvación por obras. Hermanos, a ellos sí debemos levantar nuestra voz y condenarles. Pero aquellos que profesan la verdad de Cristo, debemos alentarlos, debemos orar por ellos. William MacDonald dice: Jesús dijo, no le detengáis si tiene suficiente fe en mí para usar mi nombre, para echar fuera demonios, está de mi lado y obrando contra Satanás. Él no va a volverse a la ligera para hablar mal de mí, ni para tornarse enemigo mío. Hermanos, aquellos que están haciendo la obra de Cristo, debemos alentarlos, hermanos.
Y debemos recibir esta lección de humildad de parte del Señor. Primero, hacernos los menores, hacernos aquellos que servimos, no querer buscar los mayores puestos, sino seguir el ejemplo de Cristo, el cual iba en humillación, hermanos. Y ahora debemos quitar de nuestra mente también el sectarismo, que a veces nos restringe de recibir la plenitud del cuerpo de Cristo, hermanos, de menospreciar la iglesia de Dios, tal vez decir, si no tiene predicación expositiva, no es iglesia. Si no usan velo, no es la iglesia. Hermanos, debemos quitarnos eso de nuestra mente y debemos recibir la diversidad del cuerpo de Cristo, hermanos. Que el Señor permita, por medio de estos pasajes, recibir esta lección de humildad que el Señor nos da, hermanos. Poder guardarla en nuestro corazón, atesorarla, hermanos, y entender que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude y nos guarde, hermanos, de tal vez discutir entre nosotros acerca de cuál es el mayor o menospreciar a aquellos que están haciendo la obra de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este estudio, Señor. Te pedimos que tú permitas que tu palabra pueda ser atesorada en nuestra vida, Señor. Padre, perdónanos si hemos buscado, Señor, ser los mayores, Señor, si tal vez no hemos servido, Señor. Perdónanos, Señor, y constantemente llévanos a meditar, Señor, que debemos ser humildes como tú fuiste humilde, Señor. Padre, que debemos andar como tú anduviste, Señor. También que nos guardes de todo sectarismo, Señor, de menospreciar tu iglesia, Señor, de menospreciar tu pueblo, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en los diferentes lugares, en los diferentes países, Señor, donde tú eres engrandecido, Señor, donde tú eres proclamado, Señor. Te damos las gracias, Señor.